Y listo. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy tenemos el gusto de nuestra psicóloga, la doctora Clara Cecilia López Sanz. Nos va a hablar del tema cómo afecta la incertidumbre de la pandemia en nuestra salud mental. Comenzamos. Muchas gracias primero que nada a Medical Home por este espacio y también muchísimas gracias a todos ustedes por tomarse este tiempo para reflexionar de cómo esta pandemia nos está afectando de manera emocional. La pandemia tiene varios aspectos. El primer aspecto más inmediato, más urgente, es entender cuáles son las medidas con las que podemos cuidar nuestra salud. Afortunadamente, gracias al extraordinario trabajo de un gran equipo de profesionales médicos, de científicos e investigadores, tenemos ya una serie de lineamientos o medidas que tenemos que tomar para poder cuidarnos. Y son además medidas muy concretas. Lavar las manos 20 segundos, algo muy claro. Mantener más de un metro, metro y medio de distancia, no tocarnos la cara. Todas ellas son recomendaciones, lineamientos muy claros y muy fáciles de entender que además no genera mayor conflicto llevar a cabo. No empieza a haber una cuestión de incertidumbre o dudas o titubeos al respecto, no, es muy claro de entender. Sin embargo, no solamente es esta una de las facetas de la pandemia, hay también muchos otros impactos en otras áreas. Hay, por ejemplo, un impacto social, hay un impacto económico y, por supuesto, también hay un impacto emocional por la forma en la que está afectando nuestra vida, nuestra forma de entender el mundo. Ahora, entender primero que nada que hay un impacto emocional, cómo se da ese impacto, por qué se da ese impacto y sobre todo, qué hacer con este impacto emocional es mucho más complicado. No son instrucciones tan claras como lavado de manos o medidas de higiene personal. Y además, el impacto emocional que tiene va generando una angustia que de pronto, como no se entiende de dónde viene, qué está pasando, es más difícil de manejar. La angustia, el estrés, el impacto emocional que genera la pandemia, tiene diferentes aspectos. Un primer aspecto sería el tema de los cambios tan drásticos y tan repentinos que se dieron en nuestra vida. Lo que hace un año, 6 meses, hubiese sido el argumento de una película postapocalíptica, ahora de alguna manera forma parte de nuestra realidad. Las calles vacías, el estar en nuestras casas, un virus afuera que va generando una enfermedad para la cual no hay cura. Y esto se da muy repentinamente. Y al momento en el que se da tan repentinamente, empieza a afectar nuestra rutina. Ahora, ¿por qué es un tema que se afecte nuestra rutina? Sobre todo considerando que muchas veces se plantea que como si la forma de vivir más plenamente, más felizmente fuera ser completamente espontáneos, como poder ir viviendo el día a día. Esto es cierto hasta cierto punto. Es decir, necesitamos tener la rutina como una estabilidad, una plataforma que nos permita de ahí ir construyendo nuestros proyectos de vida, nuestros proyectos personales, profesionales. Y cuando no hay esta estabilidad, cuando de repente se va y nos quedamos en la espontaneidad pura, pues entonces nos queda la posibilidad de construir. Pongamos un ejemplo muy sencillo, brincar. Nosotros podemos brincar, sea por diversión, sea por ejercicio, sea por lo que sea, porque sabemos que tenemos la gravedad como algo que nos estabiliza. Es decir, no importa cuánto brinquemos, no existe el riesgo de que salgamos proyectados al espacio. Nos vamos a quedar en la Tierra y aquí podemos justamente brincar por eso. Si la gravedad no existiera o fuera intermitente, brincar sería una actividad demasiado peligrosa. Como sí existe y da este piso, incluso podemos brincar de manera competitiva. Hay atletas y toda una disciplina deportiva donde buscando brincar más alto, brincar más lejos. El que exista esta estabilidad nos permite incluso romper esos límites porque sabemos que existen para protegernos. Podemos romper el límite de brincar más alto, podemos romper el límite de la gravedad de incluso volar, porque en ningún momento vamos a perder ese marco de referencia que nos da ese espacio de seguridad para desarrollar actividades.
en el momento en el que llega el coronavirus y todas las medidas que se han tenido que tomar, perdemos esa estabilidad. Y entonces nos quedamos en ese espacio donde ya no tenemos un piso sobre el cual tomar de referencia, sobre el cual poder seguir construyendo. Este piso hay que tenerlo muy en cuenta que, o sea, nos sirve para desarrollar lo que queremos, lo que buscamos, e incluso para justo romper esa rutina y poder ser espontáneos. Pero si no hay ese piso, la espontaneidad no va gratamente, al contrario, es algo que se vive de manera angustiante. Y ese es uno de los factores que está ocurriendo ahora. Ahora, no solamente se trata de que hayamos perdido nuestras rutinas en el sentido de piso, de marco de referencia, sino que también nos quedamos sumergidos en el no sé. Es decir, la incertidumbre sería el segundo elemento que se está jugando en toda esta pandemia. ¿Por qué? Porque sabemos que ya perdimos nuestra rutina, pero no sabemos cuándo va a volver, no sabemos cómo va a volver, no sabemos qué cambios va a traer. Y literalmente nadie en el mundo sabe cuándo se va a poder volver a una normalidad o cómo va a ser esa nueva normalidad o cuándo vamos a tener una nueva base. Nosotros también, para poder llevar a cabo nuestros días, necesitamos tener ciertas certezas que nos permitan construir nuestros proyectos. Vamos a poner otro ejemplo. Digamos, yo en las mañanas necesito tener la certeza de que a lo largo del día voy a gozar de buena salud, que mi ser es buena salud, que no voy a ser víctima de un delito y que no va a haber algún desastre natural que de pronto irrumpa en mi día. Al tener yo esas certezas, puedo justamente planear mi día. Puedo ir a mi consultorio, puedo reunirme con amigos, puedo planear una cena, porque tengo esa certeza que me permite saberme a salvo, no sentirme vulnerable todo el tiempo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo me sintiera vulnerable? Pues me acabaría ganando la angustia y no saldría de casa. Una cuestión importante aquí es que estas certezas no son completamente ciertas. ¿A qué me refiero? Es decir, yo no sé si mi día voy a de pronto enfermar, yo no sé si va a pasar algo con mis seres queridos, o incluso, como pasó en 2017 con el terremoto en Ciudad de México y Puebla, yo no sé si va a haber un desastre natural que de pronto va a irrumpir en mi día, pero necesito tener esta idea de que no va a ser así para poder llevarlo a cabo. Si yo estuviera todo el tiempo preocupada de que va a haber otro terremoto y entonces no sé si mi casa o mi consultorio o el restaurante al que voy a ir es estructuralmente estable, si yo tuviera esta duda, pues no podría hacer nada de eso. Me quedaría, pues, ni siquiera en mi casa, me tendría que quedar en medio de la nada, paralizada de miedo. Necesitamos tener estas certezas de que estamos a salvo, de que no nos va a pasar algo malo. Freud tenía esta frase donde decía que todos tenemos a los demás como mortales, excepto a nosotros mismos. Esto se refería no a que no sepamos que algún día vamos a morir, sino que no es una idea que pueda estar tan presente en nuestra vida de manera tan todo el tiempo, porque eso pues no nos permite seguir adelante. Entonces, aquí es también una cuestión similar. De pronto existe esta idea de, bueno, sabemos que existen enfermedades, pero necesitamos tener esta certeza de que se van a poder curar, de que se van a poder resolver, de que tenemos las medicinas y el equipo necesario para poder dar una cura a esta enfermedad. Y entonces, ¿qué pasa con el coronavirus? El coronavirus irrumpe esas. De pronto ya no es algo que ocurre allá, que le ocurre al otro. Es algo que puede ocurrirme a mí. Es algo que para muchas personas les está ocurriendo personalmente, ya sea a ellos o familiares, amigos, personas cercanas que de pronto se han enfermado, que han tenido pues llevar el trato tan complicado que es cuando se complica el coronavirus, o no solamente la enfermedad, también todos los efectos negativos que están surgiendo por la pandemia, los efectos económicos, desde disminuir los recursos que se reciben o incluso perder la fuente de ingresos. Es algo que llega a romper todas estas certezas con las que nos sentimos seguros y nos deja vulnerables. Entonces, al dejarnos vulnerables es, bueno, ¿y ahora qué pasa? O sea, esto nos quita el piso, nos quita la seguridad y nos sentimos completamente expuestos. Esto, por supuesto, también va generando más angustia. Ahora, esta parte de perder nuestro marco de referencia, de perder nuestras certezas, además es algo que no elegimos.
Y ese sería un tercer elemento. Es algo que está saliendo de nuestro control. Nadie en el mundo, de nuevo, literal, eligió que hubiera un virus para de pronto los conocimientos o que se generaran todos los efectos sociales y económicos adversos que están ocurriendo. Sin embargo, aunque no lo hayamos elegido, es algo que tenemos que vivir y es algo de lo que nos tenemos que hacer responsables porque nos está afectando. Hay en psicoanálisis una práctica muy común que es cuando un paciente no llega a una sesión, de todas maneras se cobra esa sesión. A veces esa cancelación es porque había mucho tráfico o porque estaba enfermo o porque hubo algún evento de trabajo, es decir, algo más allá de lo que estaba planeado. ¿Por qué se cobra de todas maneras? Porque está afectándole, porque es un ejercicio para ir incorporando esta idea de que no solamente tenemos que responder por lo que sí queremos, por lo que sí elegimos, sino también tenemos que responder por lo que no queremos, porque eso también forma parte de nuestra vida. Entonces, esta situación de la cuarentena, de las medidas económicas que se han tomado, medidas de salud, no es algo que nadie quiere, pero es algo que empieza a formar parte de nuestra historia y por lo tanto es muy importante que encontremos una forma de darle un lugar. Estos tres factores, evidentemente, van a generar que va creando mucho estrés. La pregunta sería, bueno, ¿y ahora qué se hace con eso? Lo primero sería hacer una reflexión, una introspección, saber qué es lo que nos está pasando, hacer realmente una mirada dentro de nosotros mismos para poder entender cómo todos estos factores, cómo toda esta angustia realmente está presente en nuestra vida. Hay esta tendencia de pronto a buscar, luego decir, todo pasa por una razón, es importante aprender de esto, hay que mantener una buena cara, mantenernos positivos. Y sí, una vez que se ha transitado, tenemos que transitar primero este malestar, no intentar echarlo a un lado. Es como si fuéramos tal cual transitando por un bosque y tratáramos de hablar de cómo fue nuestro camino por el bosque cuando apenas llevamos 2 pasos adentro. Eso no tiene ningún sentido. Necesitamos que a mí implique esa angustia, esa depresión, esa preocupación, esa incertidumbre, para una vez que ya llegamos al otro lado, entonces ahora sí, ese es el momento de hacer una introspección y entender qué fue lo que ese capítulo o ese momento de nuestra vida aporta a nuestra historia. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué queremos que salga de ahí? Pero mientras no se ha dado, pues no sirve de nada echarlo de lado, porque hay que entender que a veces la vida simplemente es difícil y muchas veces no tiene mucho sentido ni mucha razón, pero pues es algo que tenemos que vivir ese malestar que nos está ocurriendo, porque ¿qué pasa si intentamos hacerlo de lado? ¿Qué pasa si intentamos no prestarle atención, no darle ese espacio? Se va a quedar de alguna manera enquistado. Es como si tuviéramos una herida y entonces no le hacemos caso, la dejamos ahí porque hay que mantener una buena cara y lo que pasa con la herida es simplemente que crece, que se infecta, se hace algo mucho peor. En cambio, si nos damos la oportunidad de atender esa herida, podemos realmente ir sanando este proceso e irnos haciendo más conscientes de qué está ocurriendo con nosotros. Esta parte de la conciencia también es muy importante para el tema de relaciones personales. Por poner una escala un poco arbitraria, digamos que el estrés o el malestar va de 0 a 10. Y ahorita con todo esto que está ocurriendo, donde hemos perdido nuestras certezas, nuestra estabilidad, nuestro control, estamos instalados en un 5. Cualquier cosa que pase no va a partir de 0, va a partir de 5. Entonces, digamos, una discusión con un familiar, una discusión con algún amigo, a lo mejor generaría 3 de estrés, pero ahorita, justamente como no está partiendo desde 0, no está haciendo un 3, está haciendo un 8 y es una respuesta mucho más violenta hacia esa persona. Entonces, si nosotros estamos conscientes que ahorita estamos a lo mejor en un nivel 5 de estrés, podemos
manejar un poco más de, ok, quizás no sea la otra persona que me está enojando o me está lastimando tanto, quizás es también yo saber que yo estoy con este nivel de estrés mucho más arriba. Y también, por supuesto, la otra persona. Y eso permite generar más empatía con los otros, más entendimiento sobre uno y poder, por supuesto, eh, sobrellevar mejor las dificultades interpersonales. Saber que ahorita estamos con los ánimos al borde, ¿sí? Estamos todos sobreexaltados. Ahora, por supuesto, la reflexión personal es muy, muy importante. Es un punto de partida sobre el cual pues todos podemos ir construyendo una mejor salud emocional, una mejor estabilidad emocional, pero también hay que considerar que hay veces que simplemente nos sobrepasa. ¿Por qué? Porque ocurre que no solamente es el estrés de la situación, de la incertidumbre, de haber perdido nuestro piso, sino que eso también se liga con nuestra historia personal. En un psicoanálisis, por ejemplo, lo que se hace no es quedarnos simplemente con estoy estresado o estresada por la pandemia, sino es qué de ese estrés está activando, está vinculando, que esta se amplifique con algo interno. Aquí un psicoanálisis, bueno, por supuesto es un psicoanálisis o una terapia, una psicoterapia, es un espacio ideal para poder hacer una reflexión más profunda y un entendimiento más profundo sobre todos estos factores. Idealmente, un psicoanálisis o una psicoterapia tendría que ser en persona, pero también, como Freud alguna vez dijo, es muy importante irnos caso por caso y esto implica irnos adecuando a las diferentes situaciones de cada persona y de cada momento que se viva. Yo, por ejemplo, ahorita he pasado mi consultorio a videollamadas o a llamadas y pues bueno, ha sido un espacio de adecuación que ha funcionado y que va dando este espacio de estabilidad dentro de todo esto que se está moviendo. Entonces, aunque idealmente una persona en el momento de buscar ayuda de un psicoanalista, un psicoterapeuta, en caso de que sea necesario. También, bueno, además, por supuesto, de poner más sus órdenes y justamente están mis datos de contacto en el directorio de Medical Home, también quería invitarlos a echar un ojo a una página que tengo que es psicoanálisis.info, porque aquí, bueno, aquí están otros datos de contacto, pero también hay un poco más de información de psicoanálisis y también hay las reflexiones como la que tuvimos el día de hoy sobre diferentes temas, reflexiones sobre temas personales, sobre la familia, sobre la vida en sociedad. Incluso tenemos también algunos artículos de difusión general de psicoanálisis, es decir, para alguien que no sabe nada de psicoanálisis pueda entrar a esta página e ir aprendiendo un poco más de esta disciplina justamente en este ejercicio de ir haciendo una reflexión sobre qué ocurre con cada uno. Y pues bueno, quisiera ahorita abrir este espacio para preguntas, si alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda sobre este tema. Gracias, doctora, por su información muy importante. Tenemos un par de preguntas. Nos están preguntando, me da mucha ansiedad. ¿Algún consejo para disminuir? Gracias. ¿Algún consejo para disminuir la ansiedad? Mira, más allá de ciertos prácticos como podría ser, dependiendo de cada quien, hacer ejercicio, meditar, trata de preguntarte qué me da ansiedad. Trata de ponerle palabras a qué es eso que te está angustiando. No te quedes simplemente en ansiedad, sino qué es lo que me da ansiedad, como tratar de desglosarlo. Porque si lo vas partiendo en segmentos, es mucho más fácil lidiar con ello. Y bueno, por supuesto, estos segmentos también ir viendo con otras cosas de tu historia se pueden ir relacionando. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Nos mencionan, ¿también es malo ser positivo todo el tiempo? No es que sea malo. O sea, son diferentes formas de enfrentar una situación. No se trata tampoco de satanizar el ser positivo porque no es eso. Depende un poco de qué pasa. O sea, si tú estás ante la adversidad y estás realmente logrando crecer, eh, genial, adelante, es muy importante eso. El problema viene cuando se trata de mantener una buena cara, pero abajo
hay mucha ansiedad, mucha angustia, mucha preocupación y como que simplemente se echa a un lado porque es momento de ser positivo. Es diferente serlo después de un proceso de reflexión y como una actitud ante una situación, hacerlo como una manera de negar qué está pasando. Gracias, doctora. También nos están preguntando cómo manejar la ansiedad. La ansiedad quizás retomo un poco de lo que está de la pregunta pasada. O sea, hay muchos consejos muy prácticos, hacer ejercicio, dormir a ciertas horas, incluso meditar para personas que les guste esa actividad, pero yo recomendaría una adicional, que puede ser una un poquito más pesada. Cómo manejarla es entenderla, entender qué está ocurriendo. Es no solamente decir, ahí hay un monstruo, sino es, ok, ese monstruo, cómo es, describirlo, de dónde viene y cómo eso puede afectarme, por qué eso que personalmente me está dando ansiedad puede afectar mi vida. O sea, qué tanto representa un peligro real, qué tanto representa un peligro interno, no que por ser interno sea menos importante, pero de alguna manera ir como desmenuzando toda esta ansiedad, no dejarlo como un bloque nada más. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. El sobreinformante es también un motivo de angustia. ¿Cómo podemos disminuirla si todo el tiempo estamos bombardeados de información? La primera es bloquear tanta información. En esta parte de la incertidumbre, de querer de pronto estar frente a este no sé y no entiendo qué está pasando, hay la tendencia a buscar saber de nuevo. El no saber puede resultar insoportable, entonces por eso buscamos noticias, buscamos más reportajes, buscamos más información. La cosa es que ahorita, con el coronavirus en particular, la información no nos está dando una respuesta definitiva, sino simplemente, o sea, son pedazos de respuestas, pero seguimos en el no sé. Entonces es detener, o sea, poder poner un límite a esta sobreinformación. Saber cuál es la información que sí necesitamos tener, por ejemplo, recomendaciones de higiene, y bloquearla. O sea, si ya hay un punto donde se está conjuntando esta parte de la incertidumbre con buscar más y eso simplemente va creciendo porque no se resuelve, entonces dejar de buscar información. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo mantenerse con actitud positiva cuando se vive sola? Esta parte es, primero que nada, ¿qué implica vivir solo? O sea, aquí hay personas que vivir solos les puede generar tristeza porque se sienten aislados. Hay personas que se sienten más cómodas viviendo solos. Entonces, aquí va una cuestión más personal. ¿Qué implica para ti vivir solo? ¿Qué te está haciendo sentir? Si te está haciendo sentir con tristeza, bueno, encontrar las formas en las que, bueno, entender esa tristeza primero, después encontrar las formas en las que puedas mitigarla, quizás más llamadas con amigos, con familiares, encontrar una forma en la que no sea lo que predomine. Ahora, también justamente la tristeza pues, tiene ese espacio. Aquí sería entender, esto no es algo que se va a quedar así para siempre, es un espacio de tristeza, puedes buscar las formas de irlas, bueno, de irlas atendiendo en caso de que sea tristeza, pero también transitarlo. O sea, ok, ahorita quizás es un momento difícil por estar viviendo solo con este aislamiento, pero bueno, esto va a pasar y, y vivir esa experiencia, vivir quizás el hoy no me siento y está bien, o positivo y está bien. No pasa nada, no hay que ser positivos todo el tiempo. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué se debe hacer en caso de tener insomnio? Ahí sería, ¿qué está generando tu insomnio? O sea, ¿por qué no estás pudiendo dormir? Al momento en el que te acuestas en la tarde, ¿qué pasa? Muchas veces es que se quedan como muchas ideas dando vueltas. Es, de nuevo, darle espacio a esas ideas sin buscar magnificarlas. Quizás sería decir, bueno, un consejo muy práctico, anotar todo esto que tienes en la cabeza que no te está dejando dormir, estas preocupaciones, y dejarlo de lado. Y de ahí, bueno, después encontrar ese espacio para estar más tranquilo, tranquila y poder dormir. También
entender que aparte de perder el piso, de todo esto que está ocurriendo, tiene ciertas reacciones como no poder dormir. Y también buscar las formas de reducir esa ansiedad, pero tampoco pasa nada si durante una temporada estás más al borde y entonces es más difícil dormir. Tampoco es algo que se va a quedar así para siempre, es parte de todo el proceso que se está viviendo. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Alguna app o ejercicio para mantener la calma y la ansiedad? Hmm, Aquí, para muchas personas, aquí depende mucho de la personalidad de cada quien. Para muchas personas, las apps de meditación, no podría recomendar alguna específico, sirven mucho como para silenciar un poquito todas estas ideas de angustia que van dando vueltas y cómo encontrar este momento de tranquilidad. Entonces, si la meditación es algo que te interesa, buscar eso. Si no, también algo muy práctico, alguna app o video para hacer ejercicio. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. A mí me sucede que olvido que los casos que necesitan hospitalización son los menos. Eso es parte de la angustia. ¿Cómo podría manejar? Ah, perdón, se cortó un poco los casos de hospitalización. Mm, mm, mm. Sucede que olvido que los casos que necesitan hospitalización son los menos. Eso es parte de la angustia. ¿Cómo podría manejarlo? Probablemente aquí esta parte de olvidar que los casos que necesitan hospitalización son los menos, tiene que ver con que de pronto, como se rompieron los parámetros de referencia, se rompió este espacio de certeza de estar bien, entonces como que se desborda. Si yo no puedo sentirme segura, es sentirme como que estoy completamente insegura. Y entonces, ¿a qué va esto? Se empiezan a hacer reacciones muy exageradas, es decir, eh, retomando el ejemplo del terremoto, para hablar de otra situación similar, es los primeros días después del terremoto fue sentir que en cualquier momento mi casa se iba a caer, aunque de nuevo, afortunadamente fueron los menos los edificios con problemas estructurales, de todas maneras estaba esta sensación. Y esta sensación tiene que ver con que se rompió este espacio de certezas, de seguridad, y es sentirse de pronto demasiado vulnerable. Eso justamente es ir entendiendo este proceso donde es ir poco a poco encontrando un nuevo espacio de certezas que nos permitan pues, controlar el sentir que estamos al descubierto, saber un marco un poquito más definido. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo puedo manejar el estrés de la familia? No, aquí en psicoanálisis es mucho de la parte de introspección y de hablar. Es decir, quizás a mí me enoja si mis hijos dejan un vaso no en el fregadero, sino lo dejan en la mesa. Entonces, entender, a ver, realmente lo que me está enojando es que el vaso esté ahí o que yo estoy muy estresada y entonces cualquier cosita que ocurra va a hacer una reacción más grande de lo que realmente corresponde. Entonces, ir entendiendo la dimensión de cada conflicto que se presente. El estrés de la familia sería abrir un espacio para reflexionar. O sea, primero que nada, admitir, a ver, todos estamos muy angustiados por la situación de la pandemia, todos necesitamos ahorita un espacio de relajarnos y ahorita todos quizás estamos sobre reaccionando. Poder ir dando las medidas adecuadas a cada situación y bueno, saber uno de, ok, no es que me enoje tanto el vaso y saber el otro, bueno, no es que le enoje tanto el vaso, es que también ocurre esto. O sea, entender que no estamos ahorita de cero en el nivel de angustia, sino estamos en nivel 5. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Qué puedo hacer ante un ataque de ansiedad? El ataque de ansiedad acaba ocurriendo solamente cuando ya fue algo que se juntó demasiado, se acabó desbordando el vaso con agua, por así decirlo. Entonces, bueno, un ataque de ansiedad, lo primero sería ir, una vez que ocurre, tranquila, tratar de controlar la respiración, bueno, tranquila, tranquilo, controlar tu respiración. Si es necesario, buscar
ayuda, hay ciertas líneas de ayuda psicológica que pueden atender en cualquier momento del día, esa sería una. Pero luego, o sea, una vez que pasa, ir de nuevo desmenuzando, o sea, cuáles fueron los bloques que llevaron a que eso se desbordara, cuáles son esos factores que están haciendo que se cadenen un ataque de ansiedad. Los ataques de ansiedad tienen que ver con esta ansiedad que se va sumando, sumando, sumando y de repente ya es demasiado. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Recomienda algún libro para entender mejor cómo manejar la ansiedad? ¿Es algún libro en específico de ansiedad? Mm, no exactamente. O sea, si te interesa la ansiedad desde el punto de vista de psicología, psicoanálisis, pues vaya, hay varios libros, pero ocurre también que luego, digamos, también puede ocurrir esta parte de la sobreinformación con la ansiedad y ciertos temas de psicología. Entonces, quizás iría de que partieras primero tú, que de tu ansiedad te está haciendo ruido, cómo la puedes entender. Y después, sí, de algunos libros, no necesariamente de psicología, sino quizás algunos otros libros que te permitan, a lo mejor libros de ficción, que te permitan como procesar esto que te está generando estrés. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. A medida que se realizaron los cambios de estilo de vida, rutina, ¿hay alguna recomendación al respecto? Ir encontrando nuevos puntos de referencia, sabiendo también que una vez que la situación pase, va a haber que hacer nuevos ajustes. Entonces, ir buscando practicar nuestra flexibilidad para irnos adaptando a las diferentes situaciones. Estas recomendaciones de intentar despertarnos a la misma hora, seguir con nuestras actividades como estaban antes, son justamente porque nos ayudan a tener un poquito más de piso después de todo el piso que perdimos. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo podemos manejar la angustia y la ansiedad en los niños ante esta pandemia? Ok, con los niños es muy, muy importante abrir espacios para hablar. Es diferente hablar con un niño que hablar con un adulto. Con los niños, sobre todo para hablar de sus emociones, es muy importante el juego. Los niños al momento de jugar lo que están haciendo es procesar todas sus emociones. Entonces, no con los niños como si fuera, sino de manera que para ellos sea clara. ¿Cómo es esto? Hay que ponerlo con un lenguaje muy, muy claro, tratar de ser muy, de dar confort al momento de hacerlo y idealmente que pudiera ser en un espacio de juego, quizás con muñecos, con peluches, hacer el juego de explicar la situación como si fuera una puesta en escena, como si fuera un teatro, con lo que ellos puedan, un espacio para que ellos puedan dar muy bien qué es lo que les doy y ir dando respuesta a través del juego. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Ante un ataque de ansiedad, ¿recomienda un tratamiento médico u otra forma, perdón, otra forma alterna como ejercicio o meditación? Depende, depende mucho de cada caso, es decir, hay casos donde algún tratamiento psiquiátrico puede ser de muchísima ayuda. Hay que tener muy en cuenta que no se trata de que solamente las personas que están peor, como usted dice coloquialmente, más locas, tienen que ir con un psiquiatra. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con las situaciones de cada persona, de cada caso. Entonces, y ahí, por supuesto, dependería de una valoración psiquiátrica. Si es necesario algún medicamento, puede ser de mucha ayuda. Hay personas para las que no es necesario y hay otras personas, por ejemplo, que la idea de tomar medicamentos les genera más estrés, entonces es un poco contraproducente. En esos casos dependería de cada persona. No son excluyentes, además, es decir, no es o un medicamento o meditación o psicoanálisis, por ejemplo. Pueden ser las tres o pueden ser dos. Depende, por supuesto, de cada persona. Gracias, doctora. Una última pregunta. ¿Qué recomendaciones o tips nos puede proporcionar para mantener una salud mental y emocionalmente estable? Primer tip,
muchísima introspección. O sea, si tenemos un sentimiento, los sentimientos positivos es más fácil si darles espacio. Los sentimientos negativos son los que vamos a hacer de lado. Lo negativo, detenernos a examinarlo, a ver qué es lo que ocurre. No echarlo inmediatamente a un lado porque eso es agradable. Vaya, pues sí, estar preocupados o estar angustiados, a ninguno nos gusta, pero es importante darles espacio, no para irlo magnificando, no para, va a pasar esto y esto y esto y esto, sino justamente para detenerlo, para entender, a ver, ¿qué me está angustiando? ¿Qué de esto puedo hacer algo al respecto? Esto tengo que dejar pasar o puedo ir manejando. Entonces, lo primero siempre es muchísima introspección y también, por supuesto, vaya, la psicoterapia, el psicoanálisis, la psiquiatría existen por una razón. No es algo que tengamos que hacer solos. Siempre recomiendo también, si de pronto ya es algo que nos está sobrepasando, buscar apoyo profesional. Hay diferentes corrientes en psicología, por supuesto, depende de cuál sea, se ajusta a ti. No hay una que es la buena para todos, va siendo dependiendo de cada quien. Entonces, saber estas dos opciones, saber que lo primero es hacer una introspección y meditación muy fuerte sobre lo que pasa con uno mismo, dar lugar a lo que nos ocurre, y la otra, saber que, por supuesto, se puede buscar ayuda profesional. Muchas gracias, doctora. Con esto finalizamos nuestro Facebook Live. ¿Gusta agregar algo más, doctora? No, sería bueno nada más ponerme a sus órdenes. Por supuesto, mis datos están en el directorio de Medical Home. Para los miembros de Medical Home tengo unos honorarios especiales, son un poco más bajos que los honorarios que usualmente manejo. Y bueno, si no, para otras personas también la página de psicoanalisismexico.info, ahí están datos de contacto y también, por supuesto, otros artículos de reflexión de psicoanálisis. Pues bueno, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo. Agradecemos su participación, doctora. Que pasen una excelente tarde. Hasta